Imagina un bloque de plomo puro sobre una mesa. Nadie lo toca, nadie lo calienta. No hay reacción química en curso, no hay electricidad, no hay fricción. El bloque está en reposo completo. Y sin embargo, en este instante, mientras lo observas, deja de ser completamente plomo. Un núcleo en algún lugar de ese bloque acaba de expulsar una partícula. El átomo que era plomo ahora es otro elemento. Nadie lo activó. Nadie lo ordenó. No hay interruptor que lo explique. En 1900 eso no era física. Era una violación de algo que la ciencia había declarado imposible. La permanencia de los elementos, la indivisibilidad del átomo, la certeza de que la materia era lo que era y permanecía así hasta que una reacción química la reorganizara en otra cosa. La Academia de Ciencias de París no rechazó este trabajo porque no entendiera los datos. Lo rechazó porque los entendió perfectamente. Y lo que los datos decían destruía un edificio conceptual que llevaba 100 años construyendo. Eso es lo que vamos a examinar hoy, no el rechazo. La razón del rechazo, que es más interesante y más incómoda que cualquier versión que hayas escuchado antes. La explicación que circula es esta. La Academia rechazó a Curie porque era mujer, porque era extranjera, porque la affaire Langevin le dio a los académicos franceses una excusa social para lo que ya habían decidido institucionalmente. Esa explicación es verdadera en sus hechos y completamente insuficiente en su estructura, porque convierte un problema de física en un problema de prejuicio, y eso, paradójicamente, hace al prejuicio más grande de lo que era y a la física más pequeña de lo que era. Los académicos franceses de 1900 no eran únicamente hombres con agendas de género, eran físicos y químicos que habían construido sus carreras sobre una arquitectura conceptual específica, y lo que Curie presentaba no era un resultado incómodo para esa arquitectura, era la demolición de sus cimientos. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detiene, en el prejuicio como causa suficiente. Nosotros no nos detenemos aquí. El muro real no era social. Era una obsesión casi estructural, con la indivisibilidad del átomo que John Dalton había formalizado en 1803 y que en 1900 tenía el estatus de axioma. Los elementos son permanentes. Los átomos son indivisibles. La materia no se convierte en otra materia sin una reacción química que reorganice sus componentes. Esas tres afirmaciones eran los pilares de la química del siglo XIX. El trabajo de Curie las violaba las tres, simultáneamente, con datos reproducibles. Para entender exactamente qué destruía ese trabajo, hay que entender qué hace el radio a nivel nuclear. No como metáfora, sino como proceso físico con pasos contables. El núcleo del radio 226 contiene 88 protones y 138 neutrones. Esa configuración específica de partículas está en un estado de tensión permanente. La fuerza nuclear fuerte que mantiene el núcleo unido actúa solo a distancias muy cortas, mientras que la repulsión electromagnética entre los 88 protones actúa a todas las distancias simultáneamente. El resultado es un núcleo que no puede alcanzar equilibrio completo con esa cantidad de partículas. Piensa en una sala de reuniones diseñada para 20 personas donde se instalaron 40 sillas. Las sillas están todas ocupadas. El espacio entre ellas es insuficiente para que los ocupantes se muevan con comodidad. Nadie puede salir por la puerta principal. Está bloqueada por la barrera de energía que normalmente confina las partículas nucleares. Pero hay una probabilidad no nula de que alguien aparezca directamente en el pasillo sin haber atravesado la puerta. Eso es exactamente lo que ocurre. Una partícula alfa, 2 protones y 2 neutrones unidos, aparece fuera del núcleo por efecto túnel cuántico. El radio pierde esas 4 partículas. Ya no es radio, es radón 222. Un elemento diferente, con propiedades químicas diferentes, con número atómico diferente. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que los elementos no son categorías permanentes de la materia. Son configuraciones temporales de estabilidad nuclear. Algunos duran miles de millones de años. Otros duran microsegundos. Pero ningún núcleo por encima de cierto número atómico es estable en sentido absoluto, solo en sentido estadístico, dentro de escalas de tiempo que pueden exceder la edad del universo o que pueden terminar antes de que esta frase concluya.
La química del siglo XIX catalogaba los elementos como si fueran especies de flora, permanentes, clasificables, definidas por propiedades fijas. Lo que el radio demostró es que los elementos son más parecidos a las fases del agua, el mismo conjunto de partículas en distintos estados de organización, transitando de uno a otro siguiendo reglas probabilísticas que no tienen equivalente en la química clásica. Y hay algo más que la academia no podía procesar. Curie no descubrió solo que los elementos transmutan. Descubrió que esa transmutación ocurre a una tasa constante e independiente de cualquier condición externa. La temperatura no la altera. La presión no la modifica. Ninguna reacción química la activa o la detiene. El radio decae en el interior de una estrella con la misma tasa que en un laboratorio a temperatura ambiente en París. La mujer que midió eso, lo midió en un cobertizo sin calefacción en invierno, porque ese era el espacio disponible. La temperatura del laboratorio era una variable del experimento. Resultó ser irrelevante. Eso también era un resultado. Anotó los valores. Continuó. Cada gramo de radio emite suficiente calor por hora para fundir su propio peso en hielo, de forma continua, sin consumirse a velocidad perceptible en escala humana, sin fuente externa de energía. Ese calor viene exclusivamente del decaimiento nuclear. No de una reacción, no de una combustión, de la reconfiguración de partículas subatómicas que no puede detenerse porque no tiene interruptor. Para la termodinámica de 1900, que requería una fuente identificable para cualquier flujo de energía, eso no era un resultado experimental. Era una herejía con instrumentos de medición. Aquí está la grieta que ningún documental sobre Curie nombra con precisión. Si el radio se desintegra continuamente, si cada núcleo de radio 226 tiene una probabilidad fija de decaer en cada instante, entonces el radio debería haberse agotado hace eones. La vida media del radio 226 es 1.600 años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. En ese tiempo, cualquier radio primordial presente en la formación del planeta habría completado más de 2 millones de vidas medias. En términos prácticos, habría desaparecido completamente mucho antes de que existieran los primeros organismos multicelulares. Y sin embargo, el radio existe en la corteza terrestre. En concentraciones pequeñas, sí. Pero existe, ahora mismo, en muestras de pechblenda, en el suelo, en el agua subterránea que filtra a través de rocas graníticas. ¿De dónde viene ese radio? No es primordial. No quedó de la formación del planeta. Se está produciendo continuamente. El radio 226 es un eslabón en la cadena de decaimiento del uranio 238. El uranio 238 tiene una vida media de 4.468 millones de años, comparable a la edad de la Tierra. Decae en torio 234, que decae en protactinio 234, que decae en uranio 234, que decae en torio 230, que decae en radio 226, 14 pasos en total, hasta llegar al plomo 206 estable. El radio que existe en la corteza terrestre ahora mismo no sobrevivió desde la formación del planeta. Es radio recién producido en las últimas decenas de miles de años por el decaimiento del uranio, que sí es primordial. Mientras el uranio existe, produce radio. Mientras el radio existe, produce radón, y luego polonio, y luego bismuto, y luego plomo. El radio no es un elemento que existe. Es una estación de paso en un proceso que lleva 4.500 millones de años, ocurriendo sin interrupción en el interior de cada roca que contiene uranio. Lo que Curie aisló en 1898 no era una sustancia estable. Era una fotografía de un proceso en curso, como intentar capturar en un frasco el agua de un río en un momento específico. El agua que está en el frasco no es el río, es el río en ese instante, que ya no existe como tal porque el río siguió fluyendo. Siéntate con eso un momento, no te lo resuelvo todavía, porque hay una capa más que hace esto todavía más difícil de procesar y que la incomodidad anterior hace más visible. El efecto túnel cuántico, el mecanismo que permite a la partícula alfa cruzar la barrera de energía que clásicamente la confinaría, no tiene causa eficiente en el sentido que la física clásica usa esa palabra. No hay señal externa que lo active. No hay acumulación interna de tensión que llegue a un umbral. La partícula aparece al otro lado de la barrera porque existe una probabilidad no nula de que esté ahí, y esa probabilidad
se cumple en algún momento que ningún instrumento puede predecir para un núcleo individual. El decaimiento del radio 226 ocurre a una tasa de aproximadamente 3.7 x 1010 desintegraciones por segundo por gramo. Un curie, la unidad que lleva ese nombre. Esa tasa es extraordinariamente precisa para poblaciones grandes de núcleos. Para un núcleo individual, la pregunta ¿cuándo decaerá este átomo específico? No tiene respuesta. No porque nos falte información, porque la pregunta, en el sentido determinista que la física clásica requería, no tiene objeto. La Academia de Ciencias de 1900 operaba dentro de un marco en que cualquier fenómeno natural tenía una causa identificable y, en principio, predecible. Newton había construido ese edificio. Laplace lo había completado con su demonio. La idea de que un observador con suficiente información sobre el estado del universo en un instante podría predecir cualquier estado futuro con precisión perfecta. Lo que el decaimiento radiactivo demostraba, aunque nadie tuviera el lenguaje para decirlo así en 1900, ese lenguaje llegó con la mecánica cuántica en los años 20. Era que el demonio de Laplace no existe, que hay eventos en la naturaleza que no son predecibles en principio, no por limitaciones del observador, sino por la estructura del fenómeno. Eso no era un resultado incómodo para la física del siglo XIX. Era la invalidación de su programa de investigación completo. Y la academia, que había construido sus carreras dentro de ese programa, se encontró frente a datos que no podía integrar sin desmantelar el marco que le daba coherencia. Eso no es prejuicio. Es algo más difícil. Es la resistencia estructural de un sistema de conocimiento a los datos que lo contradicen. Los comités de revisión, por su diseño institucional, evalúan el trabajo nuevo con los criterios del trabajo anterior. Eso es eficiente el 99% del tiempo. El 1% restante produce exactamente lo que ocurrió en París entre 1898 y 1911. Esta es la conexión que nadie establece desde este punto, y que convierte el problema del decaimiento radiactivo en algo que afecta directamente la condición del planeta que habitamos. El interior de la Tierra está caliente, no solo por el calor residual de su formación. Ese calor habría disipado parcialmente en 4.500 millones de años. Está caliente en parte porque el uranio, el torio y el potasio 40 presentes en el manto están decayendo continuamente, liberando energía en forma de calor con la misma indiferencia a las condiciones externas que el radio en el cobertizo de París. Se estima que entre 1/3 y la mitad del flujo de calor interno de la Tierra tiene origen radiogénico. Los números exactos son objeto de debate activo entre geofísicos. Los detectores de geoneutrinos en Japón y Canadá están midiendo ahora mismo los productos del decaimiento en el interior del planeta para ajustar esas estimaciones. Sin ese calor radiogénico, la Tierra se habría enfriado más rápido. La convección del manto habría disminuido. La tectónica de placas, el proceso que recicla la corteza oceánica, que produce volcanes, que regula el ciclo del carbono a escala geológica, habría operado con menos energía disponible. Las consecuencias para la composición de la atmósfera, para la química de los océanos, para las condiciones en que evolucionó la vida, son objeto de modelos que ningún experimento puede verificar directamente porque no tenemos una tierra de control. Lo que sí podemos decir con precisión es esto. El fenómeno que la Academia de Ciencias de París consideró en 1900 una anomalía inexplicable que rozaba el error de medición, es el mismo proceso que mantiene geológicamente activo el planeta que hace posible que existas. El defecto del núcleo que los académicos no podían integrar en su física es la fuente de energía que mueve los continentes. Hay dos preguntas que la física no puede responder todavía. No como retórica de cierre, como descripción del estado actual del conocimiento. Primera, ¿existe un mecanismo más profundo que determine cuándo ocurre un decaimiento individual? ¿O el azar es una propiedad fundamental de la realidad a escala cuántica? La mecánica cuántica describe el decaimiento con precisión estadística extraordinaria sin necesitar ningún mecanismo oculto. Eso satisface las necesidades del cálculo. No satisface la pregunta de si hay algo debajo, si la probabilidad es fundamental o si es el promedio de un proceso determinista que no hemos encontrado cómo medir. Einstein nunca aceptó que el azar fuera fundamental. Dios no juega a los dados, escribió a Born en 1926. Los experimentos de desigualdades de Bell, desde los años 60, han ido eliminando sistemáticamente las teorías de variables ocultas locales.
Pero la pregunta de si existen variables ocultas no locales, estructuras causales que operan de formas que la física actual no modela, sigue abierta en los márgenes de la interpretación de la mecánica cuántica. Segunda, ¿cuánto del calor interno de la Tierra viene del decaimiento radiactivo y cuánto del calor primordial de formación? Los detectores de geoneutrinos, CAMLAND en Japón, Borexino en Italia, están midiendo los antineutrinos electrónicos producidos por el decaimiento beta del uranio y el torio en el manto. Los datos actuales son consistentes con un rango amplio de estimaciones. La proporción exacta entre calor radiogénico y calor primordial no está determinada con la precisión que los modelos geofísicos necesitarían para establecer la dinámica del manto con certeza. Eso significa que no sabemos con precisión cuánto del estado geológico del planeta en este momento depende directamente del proceso que se midió en ese cobertizo en París. El experimento que respondería a esa pregunta con exactitud no está diseñado todavía. Al principio de esto, el rechazo de la Academia de Ciencias era un problema de prejuicio institucional con un componente de género y un componente político. Ahora es otra cosa. Es la documentación de lo que ocurre cuando los datos contradicen no un resultado específico, sino el marco que hace que los resultados tengan sentido. La Academia no rechazó los datos de Curie porque fueran incorrectos, los rechazó porque eran correctos. Y esa corrección requería abandonar la indivisibilidad del átomo, la permanencia de los elementos y el determinismo causal que era el programa de investigación de la física clásica. Los datos ganaron. Tardaron años, pero ganaron. No porque la Academia cambiara de opinión, sino porque los físicos que trabajaban fuera del marco clásico construyeron un nuevo marco en el que los datos de Curie eran el punto de partida, no la anomalía. Lo que el radio demostró en ese cobertizo, que la materia no es permanente, que los elementos son configuraciones temporales, que la causalidad clásica tiene límites reales en la escala nuclear, sigue siendo verdad ahora mismo en el interior de cada roca granítica, en el manto del planeta, en el papel de los cuadernos que todavía necesitan cajas de plomo para ser almacenados. La Academia quedó obsoleta no porque sus miembros fueran incorregibles, sino porque la realidad del átomo era incompatible con las preguntas que la Academia sabía cómo hacer. Eso no es una tragedia. Es cómo funciona la ciencia cuando los datos son más rápidos que las instituciones.